Ok, buen día. Hoy vamos a iniciar con lo que es su elemento de competencia 3, la fase 1 relacionada a lo que es notación y definiciones básicas de teoría de conjuntos. Básicamente, la idea general o en matemáticas se le conoce como conjunto a toda colección de objetos y como elemento a cada uno de los objetos que forman el conjunto. En este sentido, nosotros podríamos hablar de conjuntos de personas, como puede ser el grupo de tu familia, en este caso el conjunto de la familia, y los elementos serían mamá, papá, hijo, hija, hermano, hermanas, tíos, abuelos. O bien podríamos hablar del conjunto de los amigos, y en este caso, los elementos serían más bien nombres, ¿no? Como María, José, Fabián, eh, Bahía, Héctor. Eh, También, siguiendo esta línea de conjunto de personas, nosotros podríamos hablar del conjunto de alumnos de la UES y en este sentido hacer dos grupos, ¿no? El conjunto de alumnos de la UES virtual y el conjunto de alumnos de la UES presencial, donde pues, los conjuntos serían estas modalidades de que llevan clases los alumnos en la UES y los elementos de cada conjunto serían básicamente los alumnos que están inscritos a la modalidad virtual, para virtual y a la modalidad presencial, en su caso. Conjuntos más abstractos podríamos considerar un conjunto de letras, como el alfabeto, o bien conjuntos de números, ¿no? Como el conjunto de números naturales o el conjunto de números enteros. Eh, y bien, ¿no? Además de esta definición eh, bastante general de lo que es un conjunto y elementos y estos ejemplos, pues parte de la notación que ustedes deben de conocer de la teoría de conjuntos es la siguiente. Vamos a utilizar las letras mayúsculas A, B, C, X, Y, Z, para denotar al conjunto, es decir, para darle un nombre al conjunto. Mientras que las letras minúsculas van a ser utilizadas para representar elementos del conjunto, básicamente. Y además, en teoría del conjunto, todos los elementos del grupo se escriben entre llaves. De modo que, por ejemplo, si nosotros consideramos o seguimos con esta idea del conjunto de letras que forma el alfabeto, vamos a llamar este conjunto con la letra mayúscula A por escoger una letra y vamos a decir que este conjunto está definido por los siguientes elementos, ¿no? A, B, C, D, E, F, G, así nos podemos seguir hasta X, Y y Z. Notemos aquí que tengo entre llaves todos los elementos del conjunto escritos y separados por unas comas, ¿no? Entonces, eh, así, de manera muy general, esta sería como una forma de representar un conjunto, ¿no? Tener el nombre, un igual, nada más para denotar qué es el conjunto o está formado, por decir, y las llaves para que me indiquen cuáles son los elementos del conjunto. Y bien, otro elemento que debemos de tener en cuenta relacionado con la notación de conjuntos es la cardinalidad, que la cardinalidad básicamente es el número de elementos que tiene un conjunto. Y además, este elemento o la cardinalidad la podemos representar generalmente con la letra N minúscula y entre paréntesis el nombre del conjunto, que siempre va a ser una letra mayúscula. De modo que, por ejemplo, para el conjunto de las letras del alfabeto, podemos denotar que este tiene una cardinalidad de 27. ¿Y por qué 27? Porque si nosotros contamos las letras A, B, C, D, E, F, G, nos vamos así hasta la Z, nos damos cuenta que el alfabeto tiene 27 letras, entonces
el número de elementos que está escrito o que debería estar escrito entre las llaves es 27 y esa es la cardinalidad del elemento. Otro conjunto, otro ejemplo, es el conjunto de las vocales. En este caso, este conjunto lo denotamos con V mayúscula y decimos que es igual, y abro llaves, al elemento A, E, I, O, U. De modo que si nosotros contamos cada uno de estos elementos, nos podemos dar cuenta que son 5. Entonces vamos a decir que el conjunto V tiene una cardinalidad de 5, que es el número de elementos que está entre las llaves. También podemos hablar de conjuntos muy grandes, como puede ser el conjunto de los naturales, el conjunto de los enteros, el conjunto de los reales, donde en cierto sentido no podemos contar cuántos números hay que escribir entre las llaves. Por ejemplo, el conjunto de los naturales, que tiene la letra o el símbolo especial de escribirlo con una N con 2 rayitas en medio, son todos los números que son el 0, 1, 2, 3, 4, y así nos podemos ir, ¿no? En este caso, para este conjunto de los naturales, decimos que es un conjunto infinito porque tiene una infinidad de elementos. Entonces, su cardinalidad, que si se fijan aquí puse N minúscula y entre paréntesis la letra N del símbolo, es igual a infinito. Entonces, vamos a decir que el conjunto de los naturales tiene una cardinalidad infinita. Por otro lado, y para que no se queden con la idea que puede pasar, que los conjuntos de números siempre tienen cardinalidad infinita, les he puesto el siguiente ejemplo, ¿no? Consideremos el conjunto de los números n, nada más que aquí sin 2 rayitas, n mayúscula, es igual al conjunto formado por 0, 1, 2, 3 y 4. En este caso, este conjunto n tiene una cardinalidad de 5. ¿Por qué? Porque hay 5 elementos dentro de las llaves. 1, 2, 3, 4, 5. Y además de haber 5 elementos dentro de las llaves, estos 5 elementos son diferentes. Y esto es importante en la teoría de conjuntos, porque si bien en la literatura ustedes pueden encontrar algunos ejemplos de conjuntos de esta forma, ¿no? El conjunto L está formado por A, B, A y C. ¿Y por qué está formado de esta forma? No sé, a lo mejor a la hora de hacer un experimento, alguna representación, se va escribiendo el conjunto y van anotando los datos en este sentido. Sin embargo, cuando nosotros trabajamos con conjuntos, en teoría de conjuntos no se acostumbra repetir elementos. De modo que, aunque nosotros tengamos escrito un conjunto muy grande, cuando trabajemos con él, básicamente vamos a considerar que es un conjunto más pequeño, formado solamente por los elementos que son diferentes. Y en base a ello vamos a escribir la cardinalidad del elemento. De modo que, aunque nosotros nos podríamos ir con la idea de que la cardinalidad de L es 5, porque hay 5 elementos entre las llaves, hay que recordar que deben de ser el número de elementos diferentes. Entonces, la cardinalidad de L, en este caso presentado, es igual a 3. ¿Por qué? Porque nada más hay 3 letras que son diferentes. Entonces, hasta este punto ya tenemos definido cómo se va a nombrar los conjuntos con letras mayúsculas, que las letras minúsculas son para los elementos, que hay un símbolo para denotar la cardinalidad del elemento y que todos los elementos del conjunto se escriben siempre entre llaves. Otro símbolo que es importante en la notación de conjuntos es el símbolo de pertenencia o la relación de pertenencia, que básicamente este símbolo me indica si el elemento es parte o no del conjunto. Y el elemento o la pertenencia se escribe con esta E invertida
que tenemos en la diapositiva. O bien puede ser una épsilon, como lo conocen, o con un elemento de pertenencia, como se conoce en la mayoría de la literatura. Y esta oración se lee de la siguiente forma. El elemento X, y sabemos que es el elemento porque está escrito en minúscula, pertenece, que es como leemos el símbolo, al conjunto A. Y sabemos que este es un conjunto porque está escrito con mayúsculas. Entonces, de manera rápida, el elemento X pertenece al conjunto A, es lo que me indica estos tres símbolos que están aquí. Por otro lado, podemos indicar que el conjunto no pertenece, que el elemento más bien no pertenece al conjunto con el símbolo de la épsilon invertida o el E negado. En este sentido, vamos a decir que X, el elemento X, no pertenece al conjunto A. Y para ejemplificar esto de manera así muy sencillita, vamos a seguir considerando el conjunto de las letras del alfabeto, que como recordarán, le nombramos A mayúscula y está formado por todas las letras del alfabeto. Y para este conjunto, si nosotros tomamos cualquier letra, ustedes me dicen X, Y, Z, A, B, C, L, M, pues todas esas letras o todos esos símbolos pertenecen al alfabeto, entonces escribiríamos algo así. G pertenece a, ¿en qué sentido se lee? El elemento G, la letra G, podrían decir, pertenece al conjunto A, que es el conjunto del alfabeto. O bien podríamos tomar símbolos como números, el 0, el 5, el 10, el 1.000.000, otros. Y si nos fijamos en todos estos elementos, pues nos podemos dar cuenta que los números no están incluidos en lo que es el alfabeto. De modo que, pues, por ejemplo, ¿no? El número 5 no pertenece al elemento A, que es básicamente como determinamos si pertenece o no al conjunto. Pero bueno, ¿no? Ya encontramos como las ideas base de notación y ahora vamos a ver cómo se representan los conjuntos de manera muy general, ¿no? Básicamente, existen varias formas de representar al conjunto. Una de ellas es por extensión, es decir, donde citamos a cada uno de los elementos del conjunto y siempre escritos entre llaves y separados por coma. Entonces, si nosotros tomamos el conjunto del alfabeto, que lo conocemos como A, para escribirlo por extensión, necesitamos escribir las 27 letras que conforman el alfabeto, ¿no? Y tiene que estar todo escrito. O bien podemos escribir el conjunto de las vocales, y aquí es un poquito más fácil escribirlo por extensión porque es incluir todas las letras que son vocales. O bien podríamos hablar de conjuntos de números, pero conjuntos de números finitos, es decir, que esté establecida la cantidad de elementos que tiene el conjunto. Y en este caso, les puse como ejemplos el conjunto X, está formado por 2, 4, 6, 8 y 10, o el conjunto Y, que es un conjunto formado por números negativos, que es menos 9, menos 7, menos 5, menos 3, menos 2. Entonces, de manera general, en los conjuntos por extensión, es importante recordar que hay que escribir todos los elementos que tiene el conjunto. Entonces, en este sentido, nosotros no podríamos representar por extensión a los conjuntos de los naturales, a los conjuntos de los reales, a los conjuntos de los enteros. ¿Por qué? Porque estos son conjuntos infinitos y bajo este esquema no hay manera de representarlos. Otra forma de representación de un conjunto es por comprensión, que en este caso hay que expresar en una propiedad o una característica que comparten todos los elementos del conjunto. En este caso les puse 3 ejemplos numéricos que podremos hablar, por ejemplo, como el conjunto de los dígitos del sistema decimal. Si ustedes recuerdan el primer elemento de competencia, el sistema decimal está formado por 10 dígitos, que es el 0,
el 1, el 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces, escribirlo por comprensión, otra forma de escribirlo es como se encuentra planteada en esta diapositiva, ¿no? Vamos a denominar al conjunto por B mayúscula y decimos que este conjunto está formado por todos los elementos D que pertenecen a los naturales, es decir, tiene que ser un número natural, tal que, esa barrita se lee como tal que, D es menor que 10. Y al hacer esta expresión, pues básicamente nos va a dar los dígitos del sistema decimal. Por otro lado, podríamos tener el conjunto de dígitos del sistema octal, que si recuerdan, son los dígitos del 0 al 7. Y una forma de escribirlo tal cual es que ustedes pongan O. Vamos a usar aquí, déjenles abro texto. Una forma en modo de comprensión de escribir el sistema octal es poner O es igual y abro llaves, como todas las letras, y vamos a poner S. Bueno, aquí no hay manera de que pertenece a los naturales, tal que S es menor que 8. Esa sería como otra manera, otra forma de representar lo que es el conjunto de los dígitos del sistema octal. O bien también podemos hablar de lo que son el conjunto formado por los números menores o iguales que 10 y que son pares. ¿De qué manera denotamos este conjunto en la idea por comprensión? Son el conjunto X, que es igual a todos los conjuntos que X pertenece a los naturales, tal que X es menor que 10 y X es par. Y estos números o este resultado, por extensión, sería el conjunto que tenemos aquí, ¿no? Donde estamos escribiendo exactamente todos los números. Entonces, pues de manera escrita, o sí, escrita para decirlo así, tenemos dos formas de representar a los conjuntos. Una es por extensión, citar exactamente los elementos, y la otra es por comprensión, que es dar características de los elementos. Y otra forma de representarlo, que a veces es un poco más sencilla, o que todos hemos utilizado alguna vez, es a través de dibujos o diagramas de Venn. Entonces, pues los conjuntos suelen representarse a través de estos diagramas, donde en cada región, un círculo o un cuadrado, la figura que nosotros queramos, vamos a incluir los elementos del conjunto, y muchas veces pues estos grupos o conjuntos pueden estar sobreentimados o pueden formar distintos grafos, ¿no? Distintas figuras que pueden ver ustedes. En este caso, aquí les puse de manera muy particular el diagrama de Venn para el conjunto de las letras del alfabeto, por eso les puse A, y este está intersectado o se encuentra en este conjunto, adentro de este conjunto, el conjunto de las vocales, ¿no? Es por ello que se escribe un circulito dentro de lo que es el azul, ¿no? Básicamente. Entonces, pues de manera muy general, aquí está una presentación de los conceptos básicos de conjuntos que ustedes van a utilizar, y con la finalidad de que ustedes hagan su investigación y puedan desarrollar lo que es su mapa conceptual. Pues aquí les he dejado algunos conceptos claves con los que pueden investigar, ¿no? Como por ejemplo algunos conjuntos especiales, como es el conjunto vacío, el conjunto universal, el conjunto infinito, el conjunto finito, o bien pueden hablar de conjuntos disjuntos, subconjuntos, particiones, ¿no?
Es decir, en el mapa conceptual que se les está pidiendo para el primer entregable, ustedes me deben de dar definiciones básicas que les mencioné en este video y también incluir algunas de estas definiciones. Y bueno, ¿de dónde pueden sacar estas definiciones? Pues pueden recurrir a algunos de los libros que están en su biblioteca virtual de UES, mencionados aquí, están incluidos también en su secuencia, o pueden buscar alguna página de internet, todo lo que se les haga más fácil o más accesible para que ustedes puedan desarrollar esta actividad. Y bueno, no, por mi parte es todo. No me queda más que agradecer su atención. Igual, si tienen alguna duda, pregunta, comentario sobre este video, sobre el tema o sobre la vida en general, me pueden contactar a mi WhatsApp o bien pueden incluir en algún mensaje por la plataforma o bien el chat de la plataforma o cualquier otra vía que tengamos de comunicación. Nos vemos pronto y que tengan lindo día. Bye.